Despertando el terror de la Muelona, mitos colombianos cobran vida. En las sombras de la noche colombiana se esconde una figura aterradora que ha marcado la cultura del país, la Muelona. Esta leyenda cuenta la historia de una criatura que se aparece principalmente a los hombres infieles, castigándolos por sus pecados. Su presencia es sinónimo de miedo y advertencia en las comunidades donde se relata su leyenda. La Muelona nació de la fusión de creencias indígenas y relatos españoles durante la colonización. Se dice que era una mujer de belleza sin igual que fue traicionada por su amante, lo que la llevó a convertirse en un ser vengativo. Desde entonces acecha las noches, buscando a aquellos que cometan los mismos errores que su amante. La apariencia de la Muelona es escalofriante. Se describe como una mujer de gran estatura, con cabellos largos y negros, y lo más distintivo, una boca enorme llena de dientes afilados. Sus ojos, vacíos y profundos, parecen tragar el alma de quien se atreva a mirarla directamente. El primer encuentro registrado con esta entidad fue por un campesino que volvía a casa tras una larga jornada. Al cruzar un camino solitario, se encontró con la Muelona, quien le mostró su sonrisa macabra antes de desaparecer en la oscuridad. Este relato se convirtió en el primero de muchos, alimentando el mito alrededor de su figura. Dentro de la cultura colombiana, la Muelona ejerce un papel dual. Por un lado, se le teme por su naturaleza vengativa y su aspecto terrorífico. Por otro, se la considera una protectora de la moralidad, recordando a los hombres las consecuencias de sus acciones traicioneras. Su historia se ha convertido en un instrumento de enseñanza transmitido de generación en generación. La Muelona persigue a los hombres infieles con un propósito vengativo. Esta leyenda, anclada en el folclore colombiano, plasma el temor colectivo hacia la infidelidad, convirtiendo a la Muelona en un símbolo de castigo. Su aparición es una advertencia para aquellos cuyos corazones vagan lejos de sus compromisos amorosos, recordándoles las consecuencias de sus acciones deshonestas. Una noche, un pueblo colombiano se vio envuelto en una densa niebla. Murmullos entre los árboles anunciaban la llegada de la Muelona. Las puertas se cerraban con prisa y el silencio se apoderaba de las calles. Esa noche, se cuenta que la Muelona visitó a un conocido mujeriego del pueblo, dejando tras de sí un escalofrío que perduraría por generaciones. Los relatos de encuentros con la Muelona son variados y aterradores. Personas de distintas edades y procedencias comparten experiencias similares, donde el frío de la noche se mezcla con el temor a ser descubiertos por esta criatura. Estos testimonios han fortalecido la leyenda, convirtiendo a la Muelona en una presencia constante en las historias de terror locales. Para protegerse de la Muelona, antiguamente se recurría a amuletos y rituales. Colocar dientes de animales cerca de la entrada de las casas o llevar consigo hierbas bendecidas eran prácticas comunes. Estas tradiciones, arraigadas en la cultura colombiana, reflejan el respeto y el miedo hacia las fuerzas sobrenaturales que, según se cree, rigen los destinos de los mortales. La Muelona ha trascendido el ámbito de la leyenda para aparecer en películas y libros, consolidando su lugar en la cultura popular. Su figura ha sido reinterpretada en diversas obras, convirtiéndola en un icono del terror que despierta tanto fascinación como miedo. A través de estas representaciones, la Muelona continúa viviendo en la imaginación colectiva, manteniendo viva la leyenda para nuevas generaciones. La Muelona, más que una aterradora figura, es un espejo del alma colectiva. Representa los temores y las advertencias morales de la sociedad colombiana. Su persecución a los infieles refleja el valor de la fidelidad y la justicia propia de las leyendas. Comparando la Muelona con otras leyendas latinoamericanas, encontramos similitudes en la función social. Todas buscan enseñar, advertir y mantener el orden moral. Sin embargo, la peculiaridad de la Muelona yace en su enfoque hacia la infidelidad masculina, un tema menos común. La transformación de la Muelona a través de los años muestra su flexibilidad como símbolo cultural.
De ser una simple historia de terror, ha evolucionado para abordar temas más profundos como la moralidad y la justicia social, adaptándose a los cambios de la sociedad. Los sonidos asociados a La Muelona son clave para reconocer su presencia. El crujir de sus dientes en la oscuridad no solo aterroriza, sino que también sirve como un recordatorio constante de las consecuencias de los actos inmorales. Los lugares donde se dice que más se ha visto a La Muelona se han convertido en parte del turismo oscuro, atrayendo a aquellos fascinados por lo paranormal. Estos sitios no solo enriquecen el folclore local, sino que también fomentan una curiosidad hacia las tradiciones y las historias de terror colombianas. La noche más larga de terror comenzó cuando Juan, un hombre conocido por su infidelidad, escuchó un susurro tras el viento. Al voltear, sus ojos se encontraron con los de La Muelona, una figura alta y esquelética, cuyos dientes brillaban bajo la luz de la luna. La leyenda cobraba vida ante él, recordándole cada uno de sus errores. Investigadores paranormales han intentado capturar evidencia de La Muelona sin éxito. Equipados con cámaras y grabadoras, buscan en los rincones más oscuros de Colombia. Sin embargo, La Muelona es escurridiza, apareciendo solo ante aquellos que despiertan su ira. Artistas, tanto colombianos como extranjeros, han encontrado en La Muelona una musa terrorífica. Sus representaciones varían, pero siempre mantienen la esencia de su horror. Una mujer con una sonrisa demasiado amplia, reflejo de las almas que ha atormentado. Al compararla con vampiros, La Muelona presenta diferencias clave. No busca sangre, sino castigar la infidelidad. Su naturaleza es única, sirviendo como guardiana de la moralidad, a diferencia de las criaturas sedientas de sangre de otras culturas. Los dientes de La Muelona no son solo una característica física, sino un símbolo de su maldición. Representan las palabras que nunca dijo, los gritos de aquellos que han caído ante su ira. Cada diente es un recuerdo de su eterna condena. Rodeados por el crepitar de las llamas y la oscuridad del bosque, contar la historia de La Muelona alrededor de una fogata se convierte en un ritual. La luz parpadeante y las sombras danzantes crean el escenario perfecto para narrar cómo esta criatura, con su boca gigantesca llena de dientes afilados, acecha a los infieles en la noche, haciendo que cada sonido del bosque parezca un presagio de su llegada. Los medios de comunicación han jugado un papel crucial en mantener viva la leyenda de La Muelona, difundiéndola más allá de las fronteras colombianas. Historias y reportajes especiales se mezclan con la tradición oral, amplificando el eco de sus pasos en la cultura popular, haciendo que su figura sea conocida y temida por nuevas generaciones ansiosas por descubrir los misterios del folclore colombiano. La curiosidad y el deseo de experimentar lo desconocido han convertido a La Muelona en un imán para el turismo oscuro. Aventureros y curiosos se sienten atraídos por los lugares donde se ha visto a esta entidad, esperando sentir la adrenalina de un encuentro cercano o quizás capturar una prueba de su existencia, mezclando la emoción de la caza de fantasmas con el encanto de descubrir una cultura rica en mitos y leyendas. La influencia de la luna llena y prácticas de brujería son elementos que, según cuenta la leyenda, potencian los poderes de La Muelona. Estos detalles añaden una capa de misterio y antigüedad a la historia, invitando a imaginar cómo las fuerzas de la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan para dar vida a esta temida criatura, cuya presencia se siente más intensa bajo el brillo plateado de la luna. El futuro de La Muelona como leyenda parece asegurado, manteniéndose viva en el corazón del folclore colombiano gracias a la fascinación y el temor que despierta. Su capacidad para enseñar lecciones morales, junto con la atracción innata hacia lo misterioso y lo desconocido, asegura que seguirá siendo contada de generación en generación, adaptándose a los tiempos, pero sin perder su esencia aterradora. La Muelona, más que una leyenda aterradora, ha sido una maestra de moral en Colombia. A través de generaciones, esta figura ha impartido lecciones sobre la fidelidad y las consecuencias de los actos deshonestos.
Su presencia en el imaginario colectivo funciona como un recordatorio constante de que nuestras acciones tienen repercusiones, modelando así un tejido social donde prevalecen los valores éticos. En el ámbito educativo, la muelona trasciende el mero entretenimiento para convertirse en una herramienta pedagógica. Los maestros utilizan esta leyenda para enseñar sobre la rica cultura folclórica colombiana, inculcando en los jóvenes un sentido de identidad y pertenencia. A través de sus historias, los estudiantes aprenden no solo sobre el folclore, sino también sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones. La muelona ha marcado significativamente el folclore colombiano, destacándose entre otras leyendas por su peculiar enfoque en la moralidad. Su impacto es tan profundo que ha logrado influir en la forma en que la sociedad percibe y juzga el comportamiento humano, especialmente en temas de lealtad y justicia. La creación de historias interactivas sobre la muelona permite a las personas experimentar la leyenda de manera personal. Esta modalidad de narrativa invita a la audiencia a sumergirse en un mundo donde sus decisiones determinan el desenlace de su encuentro con esta mítica criatura, fomentando así una conexión más profunda con la tradición. Finalmente, la importancia de la muelona en la identidad y cultura de Colombia es innegable. Esta leyenda no solo entretiene, sino que también educa y refleja los valores de una nación. Su capacidad para adaptarse y permanecer relevante a través del tiempo demuestra que seguirá siendo una pieza clave en el mosaico cultural colombiano por generaciones venideras.